¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. Hoy me da mucho gusto tener aquí a un muy buen amigo mío, además compañero de páginas en Milenio, que se llama Marwan Soto Altraqui. Ya lo conocen, aquí ha estado varias veces conmigo, y que me mandó este nuevo libro. Tengo muchas preguntas sobre este nuevo libro. Algunas medio las explica al principio Marwan, pero yo tengo muchas preguntas. Se llama Lo que hicimos mal los adultos. Primera pregunta, Marwan. ¿Llevas toda tu vida adulta, digamos, estudiando estos fenómenos que aquí explicas de otra manera? ¿Por qué, ¿Por qué un día dijiste, creo que esto habría que hacer un libro, además, aliarte con Beth, para explicarlo de otra manera? ¿Qué fue? O sea, Querido cuentas aquella vez que Carlos, lo ¿ah? dijiste, cuentas en el libro que lo dijiste una vez con un grupo de jóvenes y tal y cual, pero debe haber otras cosas ahí. Carlos, querido, buena noche. A ver, ¿no? ¿Qué es lo que hice en este caso? ¿Qué es lo que hicimos Malos Adultos? Es un libro para adolescentes, que quizá por ahí Claro, empezaría tu pregunta, ¿no? A sí. diferencia de todos los demás libros de los pensares, las novelas y demás, que habían sido siempre pensadas en un lector adulto, lo que hago en Lo que hicimos Malos Adultos es un libro justo para adolescentes. Y es un libro para adolescentes donde ¿de qué se trata? Se trata de algo que seguramente te pasa con chicos, qué sé yo, con gente que tiene hijos de alrededor de 11 años para adelante y que de repente llegan y preguntan, ¿qué es una guerra? ¿Por qué se están peleando? ¿Qué es lo que ocurre en tal lugar o en tal otro lugar? ¿No? ¿Qué es lo que hice entonces frente a esas preguntas? Porque Fue parte, a una ver, Marwan, cosa. esa pregunta parte de que ellos sí les parece absurdo, no lo entienden, Es que ¿no? es absurdo, y un poco la intención sale de ahí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es un acto de preocupación y al mismo tiempo, aunque la palabra está absolutamente evaluada, sí es un acto de esperanza. ¿Por qué es un acto de esperanza? Porque sí veo en generaciones muchísimo más jóvenes que tú y que yo, que de repente, y sí a través de ciertos intercambios, qué sé yo, con redes sociales, con cosas e insumos a los que están sujetos de forma o sea, imposible que no lo estén, ¿no? Empiezan a darse cuenta a cierta edad que existe algo del otro lado del mundo que les puede empezar a importar. ¿Qué es lo que pasa cuando les puede empezar a importar? Que entonces quieren entonces tratar de entenderlo, cosa que quizá los adultos lo hemos perdido. Entonces, es un acto de esperanza porque veo una generación Me que se gusta eso que pregunta, ¿qué dices, ocurre en Teherán, por no, ejemplo? me gusta eso que dices, porque los adultos lo hemos normalizado. Tú dices, lo hemos perdido, ¿no? Ese interés de por qué. Lo hemos normalizado, ¿no? Es decir, cuando te vuelves adulto, a lo mejor dices, no, pues hay guerras, Hay ¿no? guerras y en Irán les obligan a cubrirse el A rostro ponerse y si aquello, no las pues agarran así a es. golpes o las matan. Sí. Y en Afganistán hay unas cosas que se llaman talibanes que someten a las mujeres y en Sudán resulta que hay niños a los que se obliga a ser soldados y Pero en lo Ucrania están normalizamos, ¿no? invadiendo. A ver, y esa es una de las cosas que hicimos mal los adultos. ¿Qué es lo que trato de hacer entonces? Es aprovechar ese ímpetu que siento en una generación muchísimo más joven que tú y que yo, donde sí hay un interés porque existen los insumos, de tratar de darles un poco la facilidad de entender lo que sucede allá. ¿Qué es lo que trata el libro? Es simplemente un facilitador para entender, sí porque hay guerras, sí porque hay conflictos, también porque no son evitables y porque siempre va a haber guerras, pero porque sí hay posibilidades de contenerlas para hacer el menor daño. ¿Qué hago para eso? Primero sí, explico, y es lo que pongo el primero en las primeras páginas, es lo que recordabas ahora, que en una conferencia con un grupo de estudiantes alguien me dice, ok, pero usted se dedica a lo que no funciona bien en el mundo, entonces debe tener mucho trabajo. Sí, bueno, eso también te pasa a ti, ¿no? Entonces, cuando resulta que tienes a unos chicos tratando de preocuparse sobre lo que ocurre y no tienen los insumos, se enfrenta a una otra realidad. Es imposible en este mundo que haya una edad en la que no estén cercanos a las noticias, a los eventos, ya sea por noticieros, por radio cuando los recogen No, en la escuela, por lo que sea. internet, redes sociales. Llega y no puede no llegar. Entonces, tratar de darles las herramientas para que sepan qué es lo que sucede en lo que creo que son 10 conflictos que permiten explicar de alguna forma la generalidad de casi todos los conflictos Eso. que pueden en el planeta. A ver, lo otro que quería que nos contaras, porque me pareció muy interesante, sí, llevas muchos años pensando ciertas regiones del mundo, viendo otras, comentando sobre otras, a eso te has dedicado. Pero supongo que cuando sentaste dijiste, ok, estos 10, y que me expliques un poco el proceso de por qué, ok, Palestina, Israel, Siria, Irán, Yemen, Afganistán, Ucrania, Nicaragua, Libia, Myanmar, ¿no? Y al final una nota sobre África. Pero ¿cuál fue tu proceso de decir, me gusta eso que dijiste al principio, pero que lo expliques, que es, creo que con estos 10 casi cubro todo, pues?
¿no? Es que hay ciertos hábitos demasiado recurrentes en el comportamiento de los adultos, desde los términos individuales a los países, la parte política, el conjunto social, etcétera. Y la base son, la primera es la indiferencia como el gran alimento de cualquier tipo de conflicto. Después el rompimiento de los límites y el olvido de que existen ciertos límites a los que llegamos gracias a la tragedia con la que pasamos, particularmente al siglo XX, si queremos pensarlo así, con un elemento que en todos estos conflictos que acabas o en todos estos territorios que acabas de mencionar existe. Casi por definición, en cualquier territorio donde hay un conflicto existen jóvenes a los que se les obliga a comportarse mucho más grandes de lo que realmente son. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando de repente tienes en un campo de refugiados en Jordania a todo un grupo de chicos provenientes de Siria y ese campamento resultó que antes originalmente había sido planteado para recibir a refugiados palestinos y resulta que en ese mismo campamento de refugiados palestinos hay una chica de 16 años que tiene que hacerse cargo de toda su familia, hay una obligación de comportarse como un adulto que no les toca. En cada uno de estos conflictos, el principal denominador, el primer denominador es justo esos jóvenes a los que los obligamos a Ah, mira. comportarse de otra Ah, edad, ¿no? Y a sí, cada uno claro. se les obliga a comportarse de una edad mayor que la tienen en distintas maneras. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Sudán, donde creo que tenemos la mayor atrocidad en términos éticos hacia las juventudes y hacia las infancias, se obliga a jóvenes, a menores de edad, a transformarse en soldados. Un soldado solamente tiene una función y no hay ningún joven que debería de estar en una situación de transformarse en un soldado cuya única misión es matar o ser matado, ¿no? Al final esa es su propia definición en un conflicto. Cuando tienes también a los chicos desplazados, por ejemplo, por la violencia de más de 12 años de guerra civil en Siria, resulta que también lo obligas a hacerse cargo de ciertas cosas familiares, como también puede ocurrir e incluso en conflictos como los que podemos tener en México cuando hablamos de nuestras propias crisis de desplazados. Resulta que en O de cada nuestros uno reclutamientos, o de nuestros reclutamientos a forzados a jóvenes. chavos de 14 y 15 años que dices, ¿no? ¿No? Entonces Pero que es resulta cierto, que tiene que ver con las otras cosas, ya decías, los soldados de Sudán o los, ¿no? Etcétera, ¿no? cada uno de estos países, cada una de estas situaciones de conflicto o de guerra, reflejan algo que se entrelaza con todas las demás realidades, incluyendo quizá la nuestra. ¿Cómo acercarse con esto? Porque siempre también esa parte la fuera más complicada. La parte más complicada sí fue al inicio cuál iba a ser el catálogo de disfuncionalidades y guerras para poder ilustrar esto que estoy diciendo y luego el cuidado de hacerlo. Al final, cuando uno resulta que lleva 10 años, 12 años tratando una guerra, particularmente como la de Siria, si quieres ponerlo solamente en eso, acotarlo a eso, sabes más o menos qué códigos puedes tener, sabes más Claro. o menos qué tipo de lenguaje. No es lo mismo hablar sobre una guerra con un adolescente. Primero porque hay cierta edad, y estoy convencido de eso, que hay que proteger a los chicos que no estén en situación de conflicto para que no necesariamente estén sometidos al tipo de imágenes o cosas que traen los Que se conflictos. ven, Pero al sí, que esos mismo conflictos tiempo, traen por sí ¿sabes? mismos, ¿no? Hay una cosa de protección que también se nos ha olvidado, pero al mismo tiempo los estamos obligando a una realidad mucho más complicada porque eso podríamos pensar, a los 10 años no hay ninguna razón para que un chico esté sometido a las imágenes de una guerra, pero cuando cumple 12, 13, tiene casi la obligación ética de saber qué es lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque ese es el desastre de mundo que le estamos dejando y que tendrán entonces que encontrar las maneras de más o menos resolverlo y un poco hacerlo mejor. A partir de eso entré a las complicaciones del lenguaje y cómo llevarlo. Eso. A ver, ahora, esa era mi tercera parte, que es, he leído tus novelas, tus ensayos, tus libros de pensamiento, de ver al mundo, etcétera. Pero escribir para adolescentes no es lo mismo, Marwan. No, fue esa la parte Entonces, que entonces supongo que ahí sí te sentaste y dijiste, espérame, voy a hacer un libro sobre eso, pero para adolescentes. Y eso debe haber sido todo un reto para el oficio del escritor, ¿no? a ver, el cambio de registro, eso sí te puedo decir que se disfruta el cambio de registro Ah, porque uno de sí, lo repente se disfruto. No acomoda, te... sí, a ver, Ah, sí, obviamente uno sufre muchísimo, pero escribir novelas, escribir ensayos, es una chinga siempre, ¿no? tienes Este, razón. no, Entonces, ya, asumiendo la chinga, ahora el reto de escribir para chavos de esa edad, ¿no? para chavos, para padres y para sus maestros. Porque las preguntas se hacen también, no solamente en el libro, o sea, no solamente se podrán resolver en el libro. Hay preguntas con las que llegan los adolescentes con sus padres y el padre no necesariamente uno sabe a cierta edad cómo poder explicarle a sus hijos o a sus sobrinos qué es lo que es una guerra. Entonces, encontrar ese punto intermedio exigía un universo de responsabilidades al que sí efectivamente nunca me había sometido y pedía la revisión en el cuidado de las palabras y la forma. La literatura es un gran vehículo para eso. Entonces, a partir de ensayos que sí están mucho más
pensados en un lector. Todo escritor piensa en el lector. El escritor que diga que no Claro, piensa en el lector miente, ¿no? miente, Entonces, miente. pensando en el lector y en este lector, que en realidad son tres, pues, son los chicos, son los padres, son los maestros, encontrar las maneras, ya sea con un tipo de ensayo que juega con la ficción, con el relato, para contar la realidad de estos jóvenes. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, tratar de contar la realidad que le sucede en lo que a mí se me hacía lo más descorazonador, que era cuando una familia tiene que ver la separación de sus padres Ahora, y para ese adolescente lo único que importa es que su padre se va a la guerra. ¿pensaste, Maruán? Leía yo y decía, creo que Maruán sí lo pensó, porque, digo, más allá de Beth, que lo hizo muy, muy bien, También hay una ¿pensaste razón para que, Beth. eh? Hay una razón para incluir a Beth. Ahora, ¿pensaste un poco en, hijo, estos chavos todo lo resuelven en un minuto en TikTok y estos chavos, ¿no? Un video de TikTok, o sea, es todo un reto hoy llegar así, ¿no? Sí, ahora, al mismo tiempo hay que pensar que esos chavos que resuelven todo en un minuto en TikTok o Snapchat o lo que sea, es a partir de esas herramientas que reciben la información que Ah, necesita ser aclarada. Entonces, ¿cómo se van a enterar si no es porque el padre está escuchando en el trayecto a la escuela, a la radio y ahí dicen que hay una guerra en Ucrania? Se va a enterar a partir de esas redes sociales. Entonces, justo por eso pensaba en el ensayo un poco jugado con el relato, tratar de encontrar este vehículo empático para explicar lo que sucede afuera. Pero no era suficiente eso para mí. Me quedaba claro que no era un discurso que solamente se podía completar con mi oficio, pues necesitaba atraer a alguien más. Y es por eso que invité a Beth. ¿Por qué invito a Beth? Para ilustrar los conflictos. Cada conflicto tiene una viñeta que sí, refleja sí, las preocupaciones compartidas y un poco también las preocupaciones particulares de Beth. Eso es Siria. Eso es Siria y la desolación de un chico frente a la destrucción de toda su ciudad. Entonces, son ese tipo de ilustraciones que terminan por dar lo que entre los dos y Beth también el mismo veía de lo que platicábamos en los conflictos, con un componente más. Más allá de que Beth sea, según yo, el mejor novelista gráfico que tenemos en este país, es sí, alguien con totalmente. quien no coincido políticamente prácticamente en ningún asunto, ¿no? Entonces resulta que si nos vamos al pensamiento adulto, solo podemos trabajar con quienes piensan exactamente igual que nosotros. Sí, Justo eso es lo que provoca, lo que es, termina es, es, por gestar los conflictos, es ¿no? una misma manera. Me encantó, ¿qué te digo, Maruán? Querido, Lo que hicimos mal los adultos, Maruán, ilustrado por Beth, está en el Faguara, ya está a la venta, Maruán, te mando un gran abrazo. ya está a la Gracias. venta. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, chao.